Lo que pasó en esta entrevista de ella con Jimin y Jungkook básicamente vino a callar muchas de las dudas que la gente tenía sobre su química. Había quienes decían que ya no se llevaban igual o que no se les veía tan cercanos en promociones recientes. Y luego salen estos dos en una entrevista pequeñita y dejan claro que su dinámica sigue siendo súper natural, relajada y llena de complicidad. Desde cómo se miran, cómo se ríen, la manera en la que se hablan y hasta lo parecidos que son en muchas cosas. Incluso salió ese comentario de Jungkook invitando a Jimin a vivir un mes en algún lugar durante un viaje, que obviamente levantó comentarios. Pero bueno, aquí va toda la entrevista explicada de manera más clara y detallada. Pero antes veamos estas fotos de revista del Jikook. Ellos desprenden un aura de pareja. Está claro y se ven completamente hermosos. Y sin más, comenzamos con la entrevista. Todo empieza con Jimin dando la bienvenida a los que estaban viendo Eji, muy educado como siempre, y después Jungkook se presenta. Los dos cuentan que ese día van a responder preguntas del segmento, pregúntame lo que sea, y comienzan la dinámica juntos. La primera pregunta fue cuántos puntos se darían como compañeros de viaje. Jungkook le suelta a Jimin un 95, y Jimin rápido le dice en tono de broma que si eso era por haber nacido en 1995. Jungkook le aclara que no, que simplemente Jimin no tiene defectos, y por eso solo le faltan 5 puntos. Jimin se ríe y le dice que fue inteligente al responder así. Después, Jimin le da a Jungkook un 94, y cuando él le pregunta por qué, Jimin, totalmente juguetón, solo dice que hay algo de él que no le gusta, así que por eso el 94. Jungkook repite divertido que la razón es literalmente no me gusta, y Jimin se ríe confirmándolo. Luego viene la pregunta de qué momento del viaje les hizo pensar, ¿estás seguro de esto? Jungkook dice que aunque hablen de este viaje, ya ha pasado bastante tiempo. Jimin dice que tiene 2 momentos súper claros. 1. Cuando Jungkook le cocinó un montón de platos y le quedaron tan buenos que Jimin pensó si eso estaba bien, como que hasta les sorprendió lo rico que estaba todo. El segundo fue en Suiza, cuando había un sitio al que Jimin quería ir, pero al tenerlo enfrente le dio tanto miedo que no pudo, y cuando vio a Jungkook lanzarse con tanta seguridad desde un lugar tan alto, otra vez se preguntó si eso estaba bien. Jungkook agrega que cuando hizo parapente, aunque estaba literalmente volando, no se sentía real, así que también se preguntaba si todo estaba bien. Jimin le recuerda que la pregunta era sobre el otro, no sobre uno mismo, pero Jungkook le dice que sí, que se estaba refiriendo a él. Jimin comenta que, en general, con Jungkook siempre todo estuvo bien porque se complementaban muy bien viajando juntos. Pero Jungkook recuerda un detalle. En el parapente, él despegó primero y vio a Jimin preparándose. Pero cuando volvió a mirar, Jimin aún no había podido despegar. Entonces pensó que quizá había visto mal o que algo no estaba bien. Jimin se ríe y agradece el comentario, diciendo que ese fue su verdadero ¿estás seguro? Después les preguntan cuál sería su viaje soñado. Jimin dice que él ya había contado una vez que quería regresar a todos los lugares hermosos donde habían hecho sesiones de fotos, porque eran sitios realmente bonitos, y revisitar esos lugares sería su viaje ideal. Jungkook dice que él no suele viajar mucho y que además le da un poco de miedo viajar solo, así que no tiene un plan muy definido. Pero sí ha pensado en algo. Generalmente la gente viaja una semana, pero él quiere probar quedarse a vivir en algún lugar durante un mes, como una especie de prueba para ver cómo se siente. Jimin dice que suena súper bien. Luego viene la pregunta de qué hacen como recompensa después de trabajar duro. Jungkook dice que una ducha caliente, y Jimin dice que justo eso iba a responder. Jungkook continúa diciendo que después de bañarse, solo necesita secarse el pelo, sentarse, encender la televisión y ya, que no necesita más.
Jimin agrega que una cerveza también forma parte perfecta de ese momento, lo que hace que los dos se rían. Jimin recuerda esas escenas clásicas de dibujos animados donde los papás llegaban de trabajar, se bañaban y tomaban una cerveza, y dice que ahora entiende esa sensación. La siguiente pregunta es ¿qué les gustaría intentar al menos una vez en la vida? Jungkook dice que ya lo ha hecho una vez, pero quiere repetir el paracaidismo. Jimin dice que ahora mismo no hay nada específico que quiera probar, pero que todavía es joven y tiene tiempo para pensar en ello. Cuando les preguntan qué rutina nunca se saltan aunque estén cansados, Jungkook dice que bañarse y ambos coinciden en cepillarse los dientes. Jimin confiesa que a veces le dan ganas de saltarse el baño y que en ocasiones simplemente se duerme sin hacerlo, pero que los dientes jamás puede dejarlos sin cepillar. Jungkook está de acuerdo. Jimin agrega que siempre bebe agua y que también tiene la costumbre de quitarse toda la ropa para dormir, porque nunca duerme con ella puesta. Jungkook dice que él realmente no tiene ninguna rutina fija. Jimin bromea diciendo que lo único constante sería quitarse los zapatos, calcetines o chaqueta al entrar a casa. Luego les preguntan qué hacen cuando no pueden dormir. Jimin dice que últimamente le pasa bastante seguido. Jungkook dice que a él también le vuelve a pasar. Jimin adivina que Jungkook usa el móvil y él se lo confirma. Jimin dice que él solo cambia de postura una y otra vez. Jungkook dice que cuando no puede dormir prefiere rendirse y quedarse despierto, usar la computadora o ver televisión. Jimin agrega que cuando uno no puede dormir, da igual lo que haga, no lo logra, y que obligarse solo genera más estrés. Así que prefiere decirse que dormirá más tarde si al día siguiente tiene algo importante. Después les preguntan qué plato les reconforta. Jimin dice que para tranquilizarse necesita darse un atracón. Explica que si está a dieta por un mes, cuando tiene día libre pide pollo frito, salsa picante, arroz extra y otro tazón de ramen. Ambos se ríen porque suena a una cantidad enorme. Jungkook dice que entiende esa sensación de no poder ni moverse después de comer así. Jimin dice que cuando come tanto no puede limpiar ese mismo día y que lo hace por la mañana porque de verdad no puede levantarse. También comenta que podría haber dicho la típica frase de «la comida de mi mamá», pero no era exactamente eso. Jungkook dice que quizás se refería a comida casera sencilla y Jimin dice que sí. Eso era lo que quería decir. Cuando les preguntan qué es esencial para mantener la piel bonita, Jungkook dice que evitar cosas malas para el cuerpo hace mucha diferencia, y que dormir bien y beber mucha agua es fundamental. Jimin dice que para él el agua también es lo más importante, y que últimamente siente que no cuida mucho su piel, pero que después de escuchar consejos de superiores, planea ir al dermatólogo. Jungkook agrega que también es importante descubrir qué funciona para tu piel y tener una rutina adecuada en casa. Luego les preguntan qué quieren mejorar recientemente. Jungkook dice que quiere mejorar en baile. Jimin dice que quiere intentar cantar mejor y que fuera de eso no tiene algo concreto. Jungkook menciona baile, canto, instrumentos e idiomas, y Jimin dice que sí, que esas opciones están bien. Al final les piden un mensaje para los lectores. Jimin dice que ha pasado muchísimo tiempo desde que pudieron saludarlos así y que está muy agradecido. Comenta que fueron al servicio militar y que ahora poder saludarlos de nuevo los hace felices. Promete que seguirán trabajando en buenos proyectos y pide apoyo. Jungkook agrega que están preparando un álbum con mucho esfuerzo y espera que lo anticipen. Los dos se despiden diciendo que ese fueron Jimin y Jungkook y que se verán pronto.